Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Esta es la clase número 3, en la cual vamos a hablar sobre anatomía y fisiología de los sistemas digestivo, urinario, reproductor, tegumentario y linfático. Muy bien, entonces, el aparato digestivo es un conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, de la transformación de los alimentos, para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Las funciones que realiza son el transporte de alimentos, la secreción de los jugos digestivos, absorción de nutrientes y excreción de desechos mediante el proceso de defecación. Acá les muestro una lámina, ¿sí?, con el tubo digestivo. Y el tubo digestivo es un conducto que se extiende desde la boca, pasando por el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto, hasta la estructura terminal que es el ano. La boca. Se ingieren los alimentos, en la boca encontramos la lengua, los dientes, en la salivación y los fermentos digestivos que contiene la saliva, como la amilasa salival, se inicia la digestión de los alimentos, formándose el bolo alimenticio. La deglución del bolo alimenticio, que es el proceso mediante el cual este pasa por la boca, faringe y esófago. La faringe se comunica con la boca por la parte anterior y por la parte posterior de la laringe, en la que ésta está separada por la epiglotis y con el esófago. Al que derrama el bolo alimenticio, la deglución implica una gran coordinación neuromuscular a nivel de la faringe. Los defectos de este mecanismo puede producir el paso del alimento a la vía respiratoria o a la nariz en vez del paso al esófago. El esófago es un conducto muscular que recoge el bolo alimenticio una vez terminada la fase bucofaríngea de la deglución mediante una serie de movimientos contráctiles de la pared del esófago. El bolo alimenticio, su curso llega hacia el estómago, por lo tanto el esófago solo participa en la progresión ordenada del alimento. El estómago es un órgano muscular hueco que almacena el alimento mientras que se come, secreta líquidos digestivos e impulsa el alimento parcialmente digerido o quimo hacia el intestino delgado. Tiene 4 secciones, ¿sí? Las regiones de la anatomía del estómago son el cardias, que es la entrada, el fondo, el cuerpo, y el píloro, que es la salida. El esfínter pilórico controla la abertura entre el estómago y el intestino delgado. El esfínter pilórico es como si fuese una puerta que va a dejar pasar del estómago, abre y deja pasar el contenido hacia el intestino delgado. Que el intestino delgado, su función es de continuar el proceso de la digestión de los alimentos que viene del estómago y absorbe los nutrientes. Por ejemplo, la vitamina, los minerales, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y el agua, que es utilizada, ¿sí?, para nuestro cuerpo. Este intestino delgado tiene 3 secciones. ¿Cuáles son? El duodeno, el yeyuno e el ilion. Hacia el duodeno desemboca un conducto que se llama colédoco, que son las secreciones, ¿sí?, tanto biliares como pancreáticas. El intestino grueso se encuentra unido al intestino delgado por una válvula iliocecal. En el colon distinguimos varias porciones. La primera porción es el ciego, más ancho que el recto, y encontramos el famoso apéndice. Luego el segmento ascendente, ¿sí?, el transverso y el descendente del colon. El colon sigmodio, el recto, completan la porción terminal del intestino grueso. Una red de músculos estriados que forman tanto el esfínter interno como el externo regula la salida anal.
Acá les muestro una foto, ¿sí? Una lámina de todo nuestro sistema, que está la boca, y ahí les ponemos la masticación, la faringe, el esófago, cómo pasa, ¿sí? El alimento, todos los que les nombré, el estómago, y acá tenemos una de las glándulas, es el hígado, ¿sí? Y acá es el conducto donde decíamos que formaba, ¿sí? Entre el páncreas y el jugo y la bilis, el intestino, ¿sí? Delgado, que es todo esto, el intestino grueso y el recto y el ano. Seguimos. Tenemos glándulas anexas, ¿sí? Que es lo que lo nombré ahí, pero ahora se las describo. Las glándulas salivales, que tienen la función de ensalivar los alimentos triturados por la boca para facilitar la formación del bolo alimenticio e iniciar la digestión de los hidratos de carbono por efecto de la amilasa salival. El hígado, que produce la bilis, que se almacena en la vesícula biliar, durante las comidas se contrae provocando el paso del bilis, ¿sí? En el duodeno a través del conducto del colédoco. La función de la bilis, ¿cuál es? Es en el intestino delgado facilitar la digestión de las grasas. Por otra parte, el hígado juega un papel importante, ¿sí? En las vías metabólicas fundamentales. Otra de las glándulas es el páncreas, que tiene la función doble. Primero, el páncreas exócrino, que fabrica el jugo pancreático que contiene las enzimas digestivas amilasa, lipasa y tripsina. El jugo pancreático llega al duodeno con el conducto Wilson para participar de la digestión de los alimentos. La segunda función del páncreas endocrinos fabrica varias hormonas que se excretan en la sangre para llevar a cabo la función imprescindibles para el organismo. La más conocida es la insulina, que regula el metabolismo del azúcar en el cuerpo. Deglución. Conforme al bolo alimenticio se deglute la epiglotis, se mueve para cubrir la abertura traqueal y evita la aspiración de alimento hacia los pulmones. Esto es lo llamado broncoaspiración, cuando el paciente se está alimentando, ¿sí? Y puede, ¿sí? Broncoaspirarse. La deglución implica, ¿sí? Y impulsa el bolo alimenticio hacia la porción superior del esófago. El músculo liso de la pared del esófago se contrae en una secuencia rítmica hacia el esófago superior, hacia el estómago, para implicar, ¿sí? El bolo alimenticio. Durante este proceso, el peristaltismo del esófago, el esfínter esofágico inferior se relaja y permite que el bolo alimenticio entre al esófago. Como consecuencia, el esfínter esofágico inferior se cierra de forma hermética para evitar que el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. Paso del estómago al intestino. Paso del estómago al intestino. Las contracciones peristálticas del estómago impulsan el contenido hacia el píloro. El alimento en el estómago se desintegra de forma mecánica hasta partículas muy pequeñas. El alimento permanece en el estómago durante un tiempo variable, desde 30 minutos hasta varias horas, lo cual depende del volumen y la composición química del contenido gástrico. El peristaltismo del estómago y las contracciones del esfínter pilórico permiten que el alimento parcialmente digerido entre el intestino delgado a una velocidad que permite la absorción eficiente de los nutrientes. Este alimento parcialmente digerido mezclado con las secreciones gástricas se denomina quimo. Intestino delgado. En el intestino delgado ocurre de manera regular dos tipos de contracciones, la segmentación y el peristaltismo intestinal. El peristaltismo intestinal impulsa el contenido del intestino delgado hacia el colon. La absorción de la función principal
del intestino delgado. Con esta onda peristáltica, el intestino delgado, la válvula ileocecal, se abre en breves momentos y permite que el paso se cierre en la cantidad del contenido hacia el colon. El intestino grueso, las bacterias ayudan a completar la desintegración del material de desecho al material residual, que agregan dos tipos de secreciones colónicas, que es la solución electrolítica y el moco. Un peristaltismo lento y débil mueve el contenido del colon a lo largo del tubo digestivo. Este transporte lento permite una absorción eficaz del agua y electrolitos, lo cual es principal la función del colon. Importante, ¿por qué tengo que saber todo el intestino y la absorción? ¿Por qué? Porque tengo que saber las características, por ejemplo, de las heces, de la materia fecal. Tengo que saber lo que es normal y lo que no es normal para un paciente. Yo acá les puse una lámina de escala de heces de Bristol, que se llaman, ¿sí? Y se componen de productos alimenticios, las heces, no digeridos por el material inorgánico, agua y bacterias. Las características de las heces nos van a dar pistas sobre cómo está nuestra salud intestinal y sobre el tiempo del tránsito intestinal. Entonces acá les puse esta escala. Tipo 1 son trozos duros separados que pasan con dificultad, ¿sí? Puede ser un estreñimiento. Tipo 2, como una salchicha compuesta con fragmentos, puede ser un estreñimiento para el paciente. 3, con forma de salchicha con grietas en la superficie, que es normal. Tipo 4, como una salchicha lisa y blanda, que es materia fecal, ¿sí? Las heces normal. Tipo 5, que son trozos de masa pastosa con bordes definidos, que son defecados fácilmente, puede ser una diarrea. 6, fragmentos blandos y esponjosos con bordes irregulares y consistentes y pastosas, puede ser una diarrea. Y 7, también una diarrea acuosa, sin pedazos sólidos, totalmente líquida. Yo les voy a dar, ¿sí?, el material que nos brinda EDIS, las características. Siempre que yo observe algo inusual con el paciente, lo primero que tengo que hacer es informar al paciente, informar a la familia y trasladarlo a un servicio de emergencias o llamar al médico, ¿sí? Eso es importante para todo. Muy bien. Característica de las heces es el color. El color marrón de las heces es el resultado de la desintegración de la bilis junto con las bacterias intestinales. Yo les puse acá una diapositiva, ¿sí?, que dice el color de las heces, el marrón, que es lo que les dije que es una dieta equilibrada, que es normal. Puede ser de color verde, que la comida puede ser por el color de la comida, ¿sí?, si el paciente comió verduras, ¿sí?, o con colorantes alimenticios. Pálido o color de arcilla, puede ser por la bilis, ¿sí?, y algunos ciertos antibióticos o alimentos pueden dar ese color. Amarilla grasienta es el exceso de grasa, ¿sí?, en las heces, en la materia fecal. Y negra, sangrado en el tracto gastrointestinal superior como el estómago, supuestamente puede ser por falta de hierro. Importante, roja y negra que viene ahora, que es la roja brillante, es el sangrado en el tracto intestinal inferior. Si yo observo materia fecal negra, ¿sí?, puede ser que el paciente tenga una hemorragia digestiva y al pasar todo el trayecto del tubo, ¿sí?, del digestivo, llegue a ser negra. ¿Cómo observo y cómo sé si es negra? Puedo agarrar, por ejemplo, agua oxigenada y poner en el pañal, si observé la materia fecal negra, y si hace esa ebullición, es porque haya sangre en esa materia fecal. Obviamente, ¿qué dije hace un rato? Aviso al médico, aviso a la familia. Ejemplo, veo sangre roja brillante en el pañal o en las deposiciones del paciente, es un sangrado en el tracto intestinal bajo. ¿Por qué bajo? Porque está justo, ¿sí?, y observamos y vemos. Puede ser que el paciente tenga hemorroides,
¿sí? Entonces, siempre que yo vea, observe algo inusual del paciente, ¿qué hago? Aviso al médico, aviso a la familia, aviso al paciente y también que les habíamos dicho, registrar, escribir todo lo que observo y veo con el paciente. El sistema urinario, el conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. A través de la orina se eliminan del organismo los desechos nitrogenados del metabolismo, la urea, la creatinina, el ácido úrico y otras sustancias tóxicas. El aparato urinario se compone de los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Yo acá les puse, ¿sí?, una diapositiva y se imagínense, tenemos los dos riñones, bajan de los riñones los uréteres, ¿sí?, y van ¿hacia dónde? Hacia la vejiga. La vejiga es como una bolsita que va a contener la orina y la uretra donde va a ser la micción. Importante, ¿qué tengo que saber? Los riñones producen la orina, que es la encargada del proceso de osmorregulación que determina el control de la concentración adecuada de los sales y del agua del organismo. La orina formada en los riñones es transportada por los uréteres hacia la vejiga urinaria, donde se almacena hasta que sale al exterior a través de la uretra durante el proceso de micción. ¿Cuáles son las funciones renales? La 1. Filtrar y eliminar las sustancias por la orina que si fueran retenidas podrían producir, por ejemplo, efectos no deseados al paciente. 2. Concentrar o diluir la orina para mantener la cantidad de agua que necesita nuestro organismo para funcionar. 3. Reabsorber o eliminar minerales, por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, el magnesio, que son necesarios para que podamos desarrollar nuestras actividades. La 4 es producir hormonas como la eritropoyetina, que es necesaria para asegurar la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, evitando así la anemia, o como la renina, que regula la presión arterial. Y la 5, activar la vitamina D para que pueda estimular el proceso intestinal del calcio y sus deposiciones en el hueso, disminuyendo el riesgo de fracturas debido al aumento de su consistencia. El color normal de la orina depende directamente de la ingesta de los líquidos. A mayor ingesta, más clara es la orina. Y a menor ingesta va a ser concentrada esa orina. Además del color de la orina, puede cambiar mucho en relación con los alimentos, con colorantes o medicamentos, y las infecciones urinarias pueden hacer que la orina sea opaca o turbia en algunos casos. Acá les pongo el color y característica de distintos colores de orina, ¿sí? Transparente, que va a ser la dilución excesiva irregular del agua, pajizo, que es saludable e hidratado, amarillo claro, que es normal, el amarillo ámbar miel es una concentración excesiva, ¿sí? El café o cola puede ser que sea un daño hepático, rojizo rosado, presenta sangre, ¿sí? O puede ser que haya tomado o haya comido una ingesta de moras o remolacha. El rojo brillante, hematuria, quiere decir que tiene sangre en la orina. Esto es importante, como les dije, el tema de la materia fecal. Al observar estos hilos rojos de sangre en la orina, tenemos que avisar, ¿sí?, siempre al primero paciente, familia, médico, y dejarlo asentado, como lo hicimos también con la materia fecal. Naranja es un posible, ¿sí?, daño hepático. Verde o azul es un posible tinte por algún medicamento que haya ingerido el paciente, y espumosa puede ser por la proteinuria, ¿sí?, que es lo que les habíamos dicho, que las concentraciones de la orina. Entonces, importante de la orina que tengo que observar,
que los pacientes se hidraten, ¿sí? Y todo lo que yo vea inusual lo voy a avisar. Acá les puse otra lámina importante que tenemos que saber y son términos, ¿sí? La anuria, que es la ausencia total de la orina, ¿sí?, del paciente, que se va a contar, ¿sí?, cuantificar inferior a 50 mililitros en 24 horas. Poliuria, que es el aumento del volumen de la orina superior a 2 mililitros en más de 2 litros en 24 horas. Icturia, que es el incremento de la producción y excreción de la orina durante la noche. Polaquiuria, que es la micción frecuente del volumen y de poco volumen. Disuria, que es la dificultad al orinar y el sentir dolor. Hematuria es la presencia de sangre, como le habíamos dicho, en la orina y puede ser microscópica, que no se vea, ¿sí? Y oliguria es la disminución del volumen urinario por debajo, ¿sí?, de los 400 mililitros en 24 horas. De todo esto, ¿qué es importante? Que tengo que saber que si el paciente no está orinando, es una anuria. Y si veo hematuria, sangre en orina, tengo que avisar, ¿sí? Seguimos con el sistema reproductor. El aparato reproductor masculino está formado por los testículos, las vías espermáticas, el pene y las glándulas anejas. Las constituyen la próstata y las glándulas de Cowper. En el aparato reproductor femenino está formado por los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina y la vulva. La vulva comprende el conjunto de los genitales externos, por ejemplo, los labios mayores, los labios menores, el orificio vaginal y el clítoris. Acá les puse una lámina para que lo podamos observar y ver. ¿Por qué tengo que saber el aparato femenino, masculino? Para un cuidado, ¿sí?, de estos aparatos reproductores. Entonces, tengo que saber que tengo que limpiar cuidadosamente y delicadamente todos los órganos externos con jabón de tocador neutro y si presentan irritación debe usarse un jabón especial para cuidado íntimo. Cambiar diariamente la ropa interior, la cual debe ser de algodón o otro tejido natural que permita la aireación de la zona. Las prendas de tejidos sintéticos pueden favorecer la aparición de inflamación o de infecciones. Lo principal es la limpieza, porque de no ser así surgen las infecciones, el mal olor. El pene siempre debe estar libre de esmegma, que es el residuo seco de semen, y además siempre limpio. Y lo secundario, que son evitar los golpes en las partes genitales. Luego de orinar, limpiar la zona con papel higiénico neutro sin olor, hacerlo de adelante hacia atrás para evitar que las bacterias que se hallan en el ano puedan ser arrastradas hacia la vagina. Estas bacterias son inofensivas en el intestino, pero causan infecciones si llegan a la vagina. Tenemos que lavar todos los días cuidadosamente la zona genital y la zona anal con jabón de tocador. El glande o cabeza del pene debe lavarse retirando el prepucio o la piel que lo cubre, enjabonar el glande y en la zona interna del prepucio enjuagar y volver a cubrir el glande con el prepucio. Secar cuidadosamente la zona a fin de cuidar la aparición de hongos o de irritaciones. No usar desodorantes o perfumes que puedan provocar irritación. Se puede usar talco en la zona de los testículos en caso de mucha transpiración. Utilizar ropa interior de algodón, suelta, no apretada, para evitar esta sudoración excesiva en la zona y la aparición de olores desagradables. Muy bien, seguimos con el sistema tegumentario. Está formado por la piel y sus anexos, como el cabello, las uñas, el tejido subcutáneo y las glándulas. La primera barrera de protección
La piel no solo retiene las sustancias más nocivas, sino que también evita la pérdida de fluidos. En la piel se encuentra la mayoría de las terminaciones nerviosas que le permiten percibir el tacto. Evita la deshidratación del cuerpo, ayuda a mantener la temperatura corporal. El pelo del cuero cabelludo proporciona en la cabeza un aislamiento contra el frío. El pelo de las cejas y las pestañas ayuda a mantener el polvo o el sudor fuera de los ojos, y el pelo de nuestras fosas nasales ayuda a mantener el polvo fuera de las cavidades nasales. Las uñas protegen la punta de los dedos de las manos y pies de una lesión mecánica. Partes del sistema tegumentario. La piel. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y tenemos que saber la estructura. ¿Cuáles son? La estructura, que son las capas. Tenemos la epidermis, que es la capa la primera capa de la piel, la dermis, que es la capa siguiente de la epidermis, la hipodermis, que se encuentra formada por la parte del tejido adiposo y graso, en el cual tiene función de aislar el cuerpo del mundo exterior, a su vez de almacenar la gran cantidad de grasa que amortigua el efecto de golpes y también de almacenar la energía. ¿Por qué tengo que saber las capas de la piel? Porque es importante ante una herida, ¿sí?, de un paciente, si es superficial o profundo. Sistema linfático. Lo constituyen los ganglios linfáticos, además de los conductos y los vasos por donde viaja la linfa. Los ganglios linfáticos son nódulos pequeños, las funciones que tienen son filtrar la linfa de sustancias extrañas como bacterias y células cancerosas y destruirlas, producir glóbulos blancos como linfocitos, monocitos y células plasmáticas encargados de destruir las sustancias extrañas. Cuando hay una infección en el organismo, los ganglios linfáticos aumentan su tamaño debido a la producción adicional de glóbulos blancos para hacer frente a esta misma infección. Al hacerse más grande es cuando se puede llegar a palparlos. Palparlo es tocarlo, ¿sí? Y es un indicador de que nuestro cuerpo está respondiendo. Si pasado un tiempo el ganglio no vuelve a la normalidad o incluso aumenta más de tamaño, habría que acudir al médico para que valore la situación. La linfa es un líquido incoloro compuesto por glóbulos blancos, proteínas, grasas y sales. Se transporta desde los tejidos hasta la sangre a través de los vasos linfáticos. Acá les muestro, ¿sí?, una lámina con las distintas partes, ¿sí?, de los vasos linfáticos que podemos tener, como las amígdalas, el timo, el vaso, el apéndice, las placas y la médula ósea, los vasos linfáticos en los miembros inferiores, ¿sí? Y acá les dejo esta lámina y esta reflexión, que la educación para la salud es un proceso de educación y la participación del individuo, paciente y o familia, con el fin de que adquiera los conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos para la promoción y defensa de la salud individual y colectiva. Hasta acá llegó nuestra clase, espero que hayan podido comprender. Si tienen alguna duda o alguna consulta, envían por mensaje privado a la tutora o nos encontramos en el encuentro de Zoom. Muchas gracias, nos vemos la próxima.